Freud y la histeria, por el licenciado Rodolfo Ariza. El caso Catalina. Empezamos este nuevo video acerca de Freud y la histeria, y en este video quería hablar del caso Catalina. Es el tercero de los historiales que aparecen en estudios sobre la histeria, aunque en realidad hablar de caso, hablar de historial, incluso hablar de paciente de Freud suena un poco exagerado, ¿no? Ahora voy a repasar las circunstancias de este encuentro entre Freud y Catalina, pero antes de empezar a hablar del caso en sí, llamémoslo así, quería comentar algunas cosas que me parecen bastante curiosas, ¿no? Acerca de cómo Freud empieza a hablar de este encuentro con Catalina. La primera es que, bueno, Freud cuenta que no estaba atendiendo en su consultorio, no era una paciente, sino que él estaba de vacaciones en la montaña y justamente empieza a relatar toda esta situación contando que él no solo estaba de vacaciones, sino que también estaba un poco cansado, ¿no?, de su trabajo. Quería ir a la montaña, él dice, para alejarse de la medicina y alejarse de las neurosis. Y bueno, ya vemos que este alejamiento no pudo ser tal porque apareció Catalina a contarle de sus síntomas y tuvo que trabajar, no en el diván, no en su consultorio, en la montaña donde él quería alejarse, pero este descanso le fue interrumpido por esta chica de 17, 18 años. Otra cosa que me resulta muy particular son dos comentarios que hace Freud, obviamente con cierto humor, ¿no? Pero ya que estamos los mencionamos, los tomamos para, aunque sea, ver un poco el carácter hasta gracioso que le da a Freud a esta introducción de la situación de Catalina. Y es que en algún momento dice que se interesó cuando Catalina le empieza a decir, bueno, que tenía sus problemas y quería ver si él la podía ayudar. Se interesó de que las neurosis también aparecieran a 2000 metros de altura, ¿no? Como si hubiera alguna relación entre la altura o la falta de altura y la neurosis. Y el otro comentario que siempre me resultó muy simpático y al mismo tiempo curioso es que Freud dice que no va a usar la hipnosis a esa altura, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en videos anteriores, en casos, pacientes de Freud, en el cual él había empezado a utilizar el método de la hipnosis y después por distintas situaciones Freud renuncia a la hipnosis. Esto en el caso de Lucy, el segundo de los historiales que aparece en estudios sobre la histeria, Freud ya lo había tratado, había explicado las causas por las cuales no utilizaba más la hipnosis, había empezado a hablar del método de la presión en la frente, pero acá tal vez como un dato curioso, incluso gracioso, Freud dice que acá no va a utilizar la hipnosis debido a la gran altura en la que se encontraban, ¿no? Hasta incluso alguien puede pensar, ¿qué pasa? Tenía miedo de que Catalina, estando hipnotizada, estuviera medio atontada, se tropezara y cayera por la ladera de la montaña. Bueno, son comentarios un poco graciosos que pone Freud en ese tono. No es que realmente deja de usar la hipnosis por la altura, ni que se sorprenda de que las neurosis también aparecieran a 2000 metros de altura, sino que lo cuenta con cierta gracia y me pareció que valía la pena tomarlo para mencionarlo. Ahora sí, pasemos directamente a la sintomatología y todo el análisis que hace Freud acerca de Catalina. Es así como Freud nos cuenta que él estaba muy tranquilo, de vacaciones, había hecho un paseo, estaba cansado, pero había comido algo, se repuso y estaba muy tranquilamente mirando al horizonte, el paisaje, a 2000 metros de altura, en la montaña, y de repente escucha la pregunta de una chica que tiene 17, 18 años, que dice, disculpe, ¿el señor es médico? Me cuenta que al principio no se hizo mucho cargo de la pregunta. Él dice, tan alejado estaba de las cuestiones médicas, de su práctica analítica, más que no se dio cuenta, también quizás si quería alejarse de todo eso, no quiso hacerse cargo de esta cuestión, ¿no? De ser médico, tener que responder desde ese lugar. Son cosas que tal vez Freud habría querido dejar al nivel del mar y no que lo persigan a 2000 metros de altura de la montaña, pero bueno, tampoco
se hizo negar, tampoco le dijo que no, que podría haberlo hecho perfectamente, pero responde que sí, que él es médico. Y Catalina le cuenta que bueno, tenía ciertos problemitos, ciertos síntomas, ciertas cosas que le estaban molestando, que le habían dado remedios para eso, pero no le había cambiado nada, por lo cual estaba buscando alguien que le ayudara con eso, qué hacer con eso. Freud accede, a pesar de que no habrá sido tal vez de muy buena gana, pero accede y le pregunta qué era lo que le estaba molestando. Ante esto, Catalina le cuenta sus síntomas, sus padecimientos, le cuenta que por momentos le agarran fuertes mareos, que también siente una sensación de ahogo, que siente que no puede respirar, que tiene miedo de morirse, también siente un dolor muy fuerte en la cabeza, que siente como que le va a estallar, que no le pasa siempre, pero a veces eso le aparece y bueno, la hace sentir muy mal. Ante esto Freud le pregunta, bueno, si hay algo más que no le haya contado, alguna otra cosa que le aparezca en estos ataques. Y ella dice que sí, que tiene una visión de una cara que es muy borrosa, no la puede definir, pero que esa imagen de esa cara es lo que a ella más le asusta. Le pregunta si lo puede asociar, bueno, no se lo pregunta así claramente, ¿no? Pero si sabe quién es, si puede decir quién es esta persona. Ella dice que no sabe quién es, todo muy borroso, pero dice que es la cara de un hombre. Eso es la única pista que da con respecto a esta cara. En ese momento, bueno, por los síntomas que describe Catalina, Freud inmediatamente lo califica como un ataque de angustia. Tengamos en cuenta el texto en el que Freud empieza a hablar de angustia, que lo separa de la neurastenia, y ahí empieza a describir todo esto que hoy en día llamaríamos ataque de pánico. Freud lo llamaba ataque de angustia y describía, bueno, justamente todo esto, miedo a la muerte, palpitaciones, incluso sudoración, todas estas cuestiones que aparecen cuando la angustia se manifiesta de esta manera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, Freud empieza a trabajar un poco más esta cuestión. Ahí en un momento hace el comentario acerca de que era hora de encarar esta situación como un análisis propiamente dicho, desde una posición de psicoanalista, había que empezar a trabajar, digamos, como que ahí dice, bueno, esto vamos a encararlo como corresponde. No solamente una simple charla, sino hacer un análisis de esta situación que está viviendo la pobre de Catalina. Y entonces Freud lo que le dice es que seguramente hay algo que Catalina vio o tal vez oyó que tiene que ver con estas manifestaciones que ella siente. Y en ese momento Catalina le dice que sí, bueno, hubo un momento, ¿no?, cuando ella recuerda que por primera vez le aparecieron algunas de estas sensaciones, y cuenta que tiempo atrás habían llegado unos inquilinos, gente a la posada donde trabajaba Catalina, donde estaba hospedado Freud, y no había nadie que los atendiera, entonces ella salió corriendo a buscar al tío, que se encargaba de atender, no lo encontraba por ningún lado, encuentra una habitación, la puerta cerrada, da la vuelta, mira por una ventana y ahí ve una escena que es, si bien estaba todo muy oscuro y no pudo ver bien, pero entendió claramente que estaba el tío sobre Francisca, una prima de ella, ¿no? Y ahí, bueno, se horrorizó bastante por esta escena, claramente sexual, y ahí le agarró el ahogo y el dolor de cabeza tan fuerte. En ese momento es cuando ella ubica la primera aparición de los síntomas que incluso ahora la estaban afectando. En ese momento Freud le pregunta a Catalina si en esa situación ella había pensado que era una situación entre el tío y Francisca de carácter sexual, y ella le dice que no. Ella dice que no lo había pensado así, pero al mismo tiempo se olvidó de todo lo que tenía que ver con esa situación. Lo único que se acuerda es que vio esa escena y ahí le empezaron los síntomas de ahogo y del dolor tan fuerte de cabeza. En ese momento ella no le dio un carácter sexual a la escena que había visto, pero le empezaron los síntomas. Con respecto a este olvido, Freud dice que bueno, ahí se nota claramente el carácter de
el estado hipnoide del cual había hablado, no esto de que también lo había tomado de Charcot, lo había visto en Charcot cuando Charcot hipnotizaba a las pacientes histéricas y le creaba a través de ese estado hipnótico síntomas histéricos, ¿no? Parálisis o cosas por el estilo. Y ese estado hipnoide del cual Freud habla que tiene que estar presente para que pueda desarrollarse una histeria, lo ubica en este olvido de Catalina con respecto a esta situación. Y lo que dice es que este estado hipnoide es producido por el afecto tan fuerte que la afectó al ver esa escena. Y en ese momento Freud, que bueno, Catalina le cuenta esta escena y medio se queda ahí como no sé qué hacer con eso, Freud le dice que hable de lo que ella quiera, que le cuente lo que ella quiera, diga lo que se le ocurra, podríamos decir, ¿no? Y acá es también interesante porque no solo Freud ya había dejado de lado la hipnosis, sino que de la hipnosis pasó al método de la presión en la frente, pero acá con Catalina no utiliza el diván claramente, pero tampoco utiliza el método de presión en la frente. Digo, acá también aparece este elemento de que el método de la presión en la frente no es imprescindible. Se puede conseguir resultados sin necesidad de estas cosas. Bueno, claramente Freud al decirle, hábleme de lo que quiera, cuénteme lo que usted quiera, claramente está hablando de lo que hoy podemos llamar la regla fundamental del psicoanálisis, ¿no? Hable de lo que usted quiera, que ahí va a estar muy presente la asociación libre, ¿no? Esta percepción de hablar de lo que uno quiere no es algo azaroso, no es que uno se va a poner a hablar de cualquier cosa que no tenga nada que ver con el tema, sino que lo que se cuente, alguna relación va a tener que ver, y justamente es el trabajo del analista encontrar esos nexos para ver qué es lo que esta otra situación tiene que ver con la anterior, dónde están los nexos, como decía antes, y a partir de ahí qué es lo que se puede leer para poder intervenir y seguir avanzando. Y cuando Freud le dice, bueno, hábleme de lo que quiere, cuénteme lo que usted quiera, Catalina le cuenta que al principio ella no había dicho absolutamente nada de esta relación del tío con Francisca, pero empezó a actuar raro y la tía le empezó a preguntar y le insistió hasta que le insistió tanto que Catalina le contó lo que había visto y a partir de ahí entre la tía y el tío, bueno, claramente se pudrió todo, empezaron a haber enormes discusiones hasta que finalmente la tía le pidió el divorcio al tío, se separaron y Catalina con la tía y los hijos de la tía se fueron a este lugar donde estaban ahora, dejando al tío donde estaba antes. Se separaron. Y también cuenta que, bueno, que el tío a ella durante toda esta época, a Catalina, prácticamente la odiaba, ¿no? La miraba con muchísima bronca, muy enojado, le decía que todo era culpa de ella, porque si no fuera tan habladora, tan charlatana, no pasarían estas peleas con su mujer que finalmente terminaron en el divorcio. Y Catalina se ponía mal ante todo esto, ¿no? También un poco curiosa la actitud del tío, ¿no? Porque bueno, él se acostó con otra, le fue infiel a la mujer, pero parecería que ese no fue el problema. El problema fue que Catalina lo contó. Un personaje particular, este tío de Catalina, ¿no? Con respecto a este tío, bueno, también tenemos que decir que al hablar del tío, Freud nos estaba haciendo a nosotros los lectores el cuento del tío. Ya después voy a explicar por qué, pero seguramente no es un misterio para nadie que haya leído el caso Catalina. Y ahí Freud dice que bueno, como medio descolgado, ¿no? Como que de repente Catalina empezó a hablar de otra cosa, aunque claramente eso es la asociación libre, ¿no? Esta otra cosa de otra no tiene absolutamente nada, sino que tiene todo que ver, solo que, bueno, es el trabajo del analista, como decía antes, encontrar cuál es el nexo que tiene que ver una cosa con la otra. Y lo que cuenta Catalina es que tiempo atrás, ella tendría alrededor de 14 años, este tío la perseguía, la buscaba con fines sexuales. Que si bien en esa época ella no sabía del tema sexual, no conocía, no estaba al tanto, entonces no se dio cuenta en ese momento, a sus 14 años,
que todo esto tenía un fin sexual, pero ahora sí lo puede leer de esa manera. Cuenta 2 series de situaciones en las cuales esto pasaba, una de las cuales, tal vez la más significativa, es que ella se despierta en un momento y siente que está el tío en la misma cama de ella, buscándola, y ella le dice: ¿qué hace acá, tío? Váyase. Y el tipo le responde: callate, callate, que no sabés lo bueno que está esto. Sin embargo, ella le pareció que era algo que no correspondía. Ella tenía su cama, él tenía la suya, entonces le dijo que se fuera, pero no lo tomó como un avance sexual. En ese momento no lo pudo calificar de esa manera, porque bueno, era chica y no conocía estas cuestiones, pero que ahora sí, claramente se da cuenta de que eso fue un intento del tío de acostarse con ella. Entonces, también aparece la asociación de, en ese momento, cuando estaba con Francisca, estaba haciendo lo que antes había querido hacer con ella, con Catalina. Y en este momento Freud dice: bueno, acá entendí absolutamente todo, lo cual es curioso, ¿no? Uno lo está leyendo y puede pensar: ¿y qué entendió? Digo, ¿qué se vio acá? ¿Qué fue lo que descubrió? Y Freud en ese momento empieza a explicar que en realidad estas 2 escenas no eran cosas distintas, no eran situaciones que no tenían nada que ver la una con la otra, sino que por el contrario estaban claramente unidas. Y lo que Freud también dice es que la escena que cuenta primero Catalina, lo que a ella le produjo estos síntomas al ver al tío con Francisco, en realidad no es la primera escena, es la primera que aparece en el relato de ella, pero no es la primera en la cronología de la vida de Catalina, sino que era la segunda. La primera claramente era la del tío con ella, cuando ella tenía 14 años. Y lo que Freud explica como el mecanismo que llevó a la producción de estos síntomas es que esa primera escena, que fue claramente sexual, Catalina, por su desconocimiento de toda la situación, de todo el proceso sexual, de todo lo que son las relaciones sexuales, no lo pudo calificar de esta manera. Y si bien no le dio esa gravedad, esa magnitud, esa calificación de, bueno, el tío se quiere acostar conmigo, esto perduró como una marca. Bueno, tengamos en cuenta que la teoría de Freud siempre dijo que lo que se escribía como huella, lo que dejaba una huella en el aparato psíquico, era imposible de borrar, se podía reprimir y demás, pero borrarse nunca. Entonces esto se inscribió, esta escena se inscribió, y si bien no tuvo este matiz sexual y esta gravedad también, la escena siempre estuvo. Ahora, cuando Catalina vio esta segunda escena, siendo más grande, tenía alrededor de 16 años, 17, ahí sí notó un carácter sexual, digo, ahí sí ya conocía lo que tenía que ver con las relaciones sexuales. Si bien cuando Catalina es preguntada por esto dice que no lo calificó como algo sexual, pero claramente había un conocimiento acerca de que el tío estaba teniendo relaciones sexuales con Francisca. Además, a partir de ahí, Catalina también empieza a contar otras situaciones del tío con Francisca, que los descubrió, o lo descubrió el tío de noche, el tío le dijo que estaba buscando algo, y que en otro momento también en un establo o algo así, también, bueno, empieza a unir cabos, podríamos decir, y claramente sabe que esas son situaciones sexuales, que el tío se estaba acostando con Francisca. Por eso se puede decir que ahí apareció esta asociación de el tío está haciendo con Francisca lo que en aquellas oportunidades, no fue una sola, pero fueron varias, fueron una serie, quería hacer conmigo, quería acostarse conmigo. Y acá aparece este mecanismo de la resignificación, en la cual esta segunda escena, que uno podría decir no tiene nada que ver con Catalina, porque el tío estaba acostándose con Francisca, ahí Catalina no participa, no tiene nada que ver, pero en ese momento aparece la unión con esta otra escena, con la primera escena, esta escena que había sido vivida con cierta inocencia por parte de Catalina, a la cual no se le adjudicó ningún tipo de carácter sexual de ninguna clase,
Pero con esta segunda escena es como que si Catalina dijera, bueno, si acá está pasando esto, que es claramente una situación sexual, lo que pasó en aquella vez también tenía carácter sexual, porque ahora Catalina ya está al tanto de estas cuestiones que tienen que ver con las relaciones sexuales. Entonces, cuando esta segunda escena se relaciona, se asocia con la primera escena, la baña de toda esta magnitud sexual, y ahí es donde aparece esta situación de que Catalina se da cuenta que el tío quería acostarse con ella, y al mismo tiempo aparece la defensa en contra de estas ideas. Y justamente otro de los síntomas que le había aparecido a Catalina no había sido en el momento de ver al tío con Francisca, sino unos días después, es el de unos vómitos, que Freud inmediatamente relaciona con el asco. Entonces dice que bueno, esta escena que Catalina vio tenía que ser algo que le haya producido asco a ella. Y en ese momento, cuando se produce esta asociación, lo que Freud dice es que lo que le produjo asco era el tema de que el tío haya querido acostarse con ella. En ese sentido también esta tardanza con respecto a los vómitos, Freud dice que bueno, esto también tiene que ver con cierto periodo de incubación de este vómito, porque no apareció inmediatamente, como si apareció el ahogo, por ejemplo, y si bien no explica en qué consiste ese proceso de incubación, sí habla de que bueno, tiene que pasar cierto tiempo para que esto pueda aparecer, ¿no? Y con respecto a eso es que Freud descubre o entiende cuál es el proceso que se produjo en Catalina cuando vio esta escena del tío con Francisca, por lo cual se produjeron estos síntomas, porque aparecía esta otra escena que era de carácter infantil, no por la edad de Catalina, porque ya tenía 14 años, si bien, bueno, claramente los 14 años de 1890 y pico no son los 14 años de ahora, pero más que nada infantil en el sentido de que ella no tenía conocimientos de lo que era la sexualidad y las relaciones sexuales, por lo tanto estaba en una etapa infantil y esta característica sexual no estuvo atribuida a esa escena, sino que le vino tiempo después, cuando ya conocía de estos temas, por asociación con esta segunda escena que vio del tío con Francisca. Y es ahí cuando le aparecen los síntomas a Catalina. Otras dos cuestiones que no son parte del análisis, sino más a tipo de anécdota que me interesa mencionar, es que cuando está hablando de todo esto de la primera escena, la que Catalina vivió con su tío, Freud le hace una pregunta que realmente uno se puede preguntar a qué viene esto, ¿no? Freud le pregunta qué parte del cuerpo del tío sintió cuando el tío se metió en la cama. Y si bien Catalina no responde, pone una cara, tal vez una sonrisita pícara o avergonzada, como dándole a entender a Freud que sí, justamente era lo que Freud estaba pensando, no era justamente el hombro o la rodilla del tío lo que sintió, sino en esta escena tan cargada de un elemento sexual, ahora lo puede ver ella así, lo que había sentido era claramente algo con una gran connotación sexual. Y Freud tampoco le sigue preguntando, es como que se sobreentiende de lo que están hablando. No sé muy bien para qué Freud le pregunta eso, porque no necesita que Catalina le diga, sí, sentí el miembro erecto de mi tío, para darse cuenta que toda la escena, toda esta situación tiene una enorme magnitud sexual. Digo, no es un dato que realmente venga a ayudar de nada, pero bueno, tal vez Freud buscaba algún tipo de comprobación, o tal vez lo dice como para decir, tenía que ver con eso, efectivamente todo nos lo demuestra. Y otra cuestión que queda al margen era esta cara, que era la que tanto asustaba a Catalina, que en un momento Freud le había preguntado si sería la cara del tío en la escena con Francisca, y ella le dice que no, esta era una cara de enojo, de mucho enojo, y bueno, si era en el medio de una relación sexual, uno presupone que la cara sería de placer, de disfrute,
entonces no podía ser esa cara del tío. Lo que en este momento dice Catalina es que si bien sí era la cara del tío, ahí se da cuenta que en realidad sí es la cara del tío, no es la cara del tío en la relación con Francisca, sino la cara de enojo y de odio, de mucha furia del tío hacia la propia Catalina, ahí estaba involucrada ella, cuando la tía se entera de todo lo que pasó, porque Catalina le cuenta, y entonces se daban estas grandes discusiones entre los tíos, y él la culpaba a ella, le decía que era por culpa de ella que se había producido todo, y realmente la miraba con muchísimo enojo, muchísima furia, y ahí Catalina se asustaba mucho. Esa era la cara que media borrosa veía cuando le agarraban estos ataques. Con respecto a este proceso, este mecanismo por el cual Freud explica la aparición de los síntomas en Catalina, que si bien en este caso está hablando puntualmente de Catalina, es un mecanismo por el cual Freud explica la aparición de síntomas en las neurosis en general, más particularmente en la histeria, pero no es algo propio de Catalina solamente, sino de todas las personas que sufren este tipo de síntomas. Decía, la explicación de este mecanismo está claramente expresado en una cita de Freud, no de estudios sobre la histeria, sino de otro texto que es La histeria y la etiología de las neurosis, que es de 1896, así que claramente está en medio de esta época en la cual redacta el caso Catalina, y tiene mucho que ver con todo lo que está explicando acerca del caso de esta chica de 17 o 18 años. La cita empieza hablando de lo que sería la primera escena cronológica, es decir, en el caso de Catalina, la vez que ella se despertó y el tío se estaba metiendo en su cama. Freud dice, precisamente por tratarse de un sujeto infantil, no produce en su fecha la excitación efecto alguno, pero su huella psíquica perdura. Esto es lo que habíamos visto con respecto a que no produce la magnitud de carácter sexual, sino que queda el recuerdo. Y después dice, más tarde, cuando con la pubertad queda desarrollada la reactividad de los órganos sexuales hasta un nivel inconmensurable con relación al estado infantil, es reanimada esta huella psíquica inconsciente, y a causa de la transformación debida a la pubertad, despliega el recuerdo una potencia de la que careció totalmente el suceso mismo. Bueno, me parece que es bastante claro que esta frase lo que está diciendo, esta cita lo que está diciendo es que al principio estuvo la escena, pero no con carácter sexual, si bien su recuerdo persistió, y en la segunda escena, luego de la pubertad, cuando ya aparece todo el conocimiento acerca de lo que es la sexualidad, se resignifica esta primera escena y se le da a esta primera escena todo el carácter sexual que en su momento por este carácter infantil no se le dio. Y bueno, de esta manera quería cerrar la ilustración de lo que es la presentación de Freud acerca de Catalina. Después de habernos contado todo esto, hay un agregado, algo que Freud pone no en el historial, sino como un comentario agregado en, si no me equivoco, 1924. O sea, estamos hablando de 30 años después de haber escrito esto y publicado esto, en el cual Freud dice que lo que él comentó del caso, si bien todo el mecanismo y toda la situación era tal cual se la contaron a él hizo una pequeña modificación porque, bueno, el pudor y distintas situaciones no le permitían contar las cosas tal cual fueron, pero que después de 30 años le parecía que ya estaba bien de tanto pudor y podía contar cierto detalle que no es anecdótico, no es azaroso y sí es más que interesante. Es el hecho de que en realidad cuando él decía que la persona que había estado con Francisca y que había querido estar con la propia Catalina era el tío de Catalina, en realidad esto no era así, no se trataba del tío, sino que se trataba del padre de Catalina. Pero en ese momento consideró que revelar que el padre de Catalina había querido tener relaciones con su propia hija
bueno, en el caso de incesto, le pareció, esto lo podemos pensar nosotros, ¿no? Le pareció tan fuerte que, bueno, dijo que era el tío, ¿no? Con lo cual se aclara un poco esta situación de que a algunos se le podría llegar a ocurrir, ¿no? ¿Por qué Catalina estaba con los tíos? O cómo era esta situación y demás. Bueno, no eran los tíos, no era nada en relación a eso, era el padre de Catalina, lo cual también en algún punto genera la duda, ¿no? De si esta Francisca, que es presentada como una prima, en realidad era la hermana de Catalina, si era la hija de este hombre, con lo cual este hombre, si bien no pudo acostarse con Catalina porque ella no accedió, sí se acostó con otra de sus hijas, en fin, bueno, eso queda totalmente fuera de lo que a un análisis interesa, pero es un dato bastante importante, ¿no? Pensar que no se trataba del tío, sino de el padre de Catalina. Digo, en este sentido, en este caso, también el caso Catalina entra dentro de todo lo que Freud venía pensando en esta época acerca de que el causante de la neurosis histérica era una situación de abuso que generalmente estaba atribuida al padre. Bueno, en este caso Catalina contribuye a eso y es uno de los casos en los cuales Freud se basa para decir que todo empieza con un abuso de un mayor, generalmente el padre de la paciente. Esto, por supuesto, sabemos que después cambia, pero en este momento estamos trabajando con este tipo de ideas de Freud con respecto a cómo se generan los síntomas histéricos. Bueno, hasta acá la exposición que hace Freud del caso. Lo que me resulta más interesante comentar de cómo en este relato de Catalina Freud encuentra este mecanismo de la producción de síntomas. Ahora lo que me interesa comentar es ciertas cosas que me llaman bastante la atención con respecto a Catalina, o mejor dicho, la lectura que hace Freud del caso Catalina, ¿no? Porque hay algo que me llama mucho la atención y es cómo Freud, con una charla que parece ser no mayor a una hora o algo así, podríamos decir una sesión, encuentra absolutamente todos los elementos necesarios para identificar las dos escenas, el nexo entre ellas, todas las asociaciones, todas las situaciones que pueden producirse en un análisis. Freud las encuentra en solamente una hora, ¿no? Lo cual, por lo menos a mí, me llama mucho la atención. Obviamente que una respuesta que uno puede dar muy, muy simplista, ¿no? Una respuesta muy, muy fácil, muy rápida, es, bueno, era Freud, él sabía cómo hacer, ¿no? en este endiosamiento que se hace muchas veces de Freud, también de Lacan y de otros grandes teóricos, ¿no? Entonces es fácil decir, bueno, claro, era Freud, él sabía mucho, la tenía re clara, entonces sabía qué preguntar, cómo, dónde insistir, decirle, para mí que usted vio algo y justo dio en la tecla, porque era él, entonces tenía todas las herramientas y se le daban todas las cosas. Esa respuesta a mí realmente no me convence, me parece que no responde nada, tiene más que ver con una actitud más religiosa hacia Freud, de tomarlo como el gran genio, que sí lo fue, pero tampoco fue perfecto, de tomarlo como que a él todas las puertas se le abrían, y también tiene que ver, me parece a mí, con creerle a Freud, ¿no? Que todo fue tan así, tal cual, todo se abrió y que ese era ni más ni menos que el núcleo del padecimiento de Catalina, ¿no? Digo, a mí me genera mucha duda, mucha, no digo curiosidad, sino más que nada desconfianza, que esto haya sido todo tan así, ¿no? Y que haya sido el núcleo, lo más importante del padecimiento de Catalina, todo lo que Freud descubrió. En parte también porque, como dice esta cita, ¿no? Ahí formalizando un poco este mecanismo que Freud encuentra charlando con Catalina, entre las dos escenas tiene que estar la pubertad. Eso es lo que permite que la persona pase de un estado infantil en el cual no sabe a un estado más, que vendría a ser adolescente, o bueno, más
al estilo de la adultez, en el cual si ella sabe, por eso puede producirse la resignificación de la primera escena. Acá estamos hablando de una Catalina que en la primera escena tiene 14 años. Está bien, no hay que quedarse con los datos biográficos. Puede ser, claramente no todos nos desarrollamos a la misma edad, no es algo puntual que tiene que ver con la edad concreta. Puede ser que algunos se desarrollen después que otros, no todos tenemos la pubertad en el mismo momento, y también esto tampoco es tan decisivo, ¿no? Freud lo que ubica es que en la primera escena, estos 14 años, Catalina no sabía, no dice que no había pasado por la pubertad, dice que ella no sabía y por eso no pudo tomar esta escena como un avance sexual, una intención del padre, ya no del tío, del padre de acostarse con ella. Pero igual no digo que no sea así, pero resulta un poco raro, ¿no? Una chica de 14 años, si bien estamos hablando de 1893, 1895, no es lo mismo que hablar de 14 años hoy, pero a mí me genera cierta curiosidad, ¿no? Cierta duda, esto de, no de que esto haya pasado como Catalina lo cuenta, seguramente puede haber sido así. Digo, lo que a mí me genera un poco de duda es pensar que esa primera escena del padre con ella era la escena que produjo todo. Era esa primera escena en la cual el padre tenía una situación de abuso, o acá no llegó a ser abuso, pero sí una intención sexual hacia la hija que encajaba perfectamente con la teoría de Freud en ese momento. Digo, eso es lo que me genera cierta duda. Catalina ya tenía 14 años, si bien podía no saber ciertas cuestiones sexuales, lo más probable es que ya haya tenido, ya haya pasado o estuviera pasando por la pubertad. Digo, está muy lejos de las otras escenas infantiles de las cuales Freud nos habla cuando realmente se trata de niños, 3, 4, 5 años, lo que sea, antes del periodo de latencia. Estamos hablando de una chica de 14 años y tal vez ubicar esta escena que a Freud inmediatamente le cerró todo, le pareció todo perfectamente claro. También en psicoanálisis comprender, como Freud dice ahí, entendí todo, comprender es medio mala palabra, y creo que algo de eso puede llegar a pensarse, no digo que sea así, pero tal vez puede pensarse en este sentido de que cuando Catalina contó esto, era algo que a Freud le venía bárbaro con su teoría, le cerraba todo perfectamente por todos lados. Quizás, tal vez, se pueda empezar a preguntar si realmente fue tan así, si realmente esta primera escena cronológica, los 14 años de Catalina, fue la que produjo este trauma, como Freud lo describe, ¿no? Esta escena que después será resignificada por la otra. Digo, es muy raro, a mí me resulta muy raro que en una charla de media hora, una hora, Freud haya encontrado la primera escena, la segunda escena, el nexo que las relaciona, toda la explicación que no se encuentra tan fácil. En un momento Freud dice algo también como, tal vez justificando esto, ¿no? Que dice que él se ve muy sorprendido porque sus pacientes eran sobre todo de la clase alta, ¿no? De los temas sexuales con mucho pudor, con muchos tapujos, no hablaban, no era muy, muy difícil preguntarles, que respondieran, tocar estos temas. Sin embargo, con esta chica que vivía en el medio de la montaña, que estaba muy lejos de ser ninguna élite aristocrática, ni ser de alta posición, esos temas se hablaban perfectamente y no había mucha dificultad en ella de contar estas cosas. Bueno, todo eso me hace mucho ruido. Digo, no hay que tener mucha plata o ser un intelectual o algo para tener cierto pudor al contar situaciones sexuales. Y eso es fácilmente comprobable por cualquiera que tenga pacientes, ¿no? No importa la condición social, no importa la condición cultural, la cuestión sexual no es algo que se habla tan fácilmente. Y estas escenas que Freud ubica tampoco son tan fácilmente encontrables en una primera
sesión, en un primer encuentro. Tengamos en cuenta que Catalina y Freud no se conocían, no sabían nada el uno del otro, y de repente, en una pequeña charla, Catalina le dice absolutamente todos los elementos que Freud necesita para incluirlo en su teoría y explicar todo cómo funciona, ¿no? Digo, tal vez no sea tan así, tal vez Freud, como le servía muy bien, le encajaba muy bien en su teoría, lo presenta de una manera, y me parece que no está mal justamente discutiendo o luchando contra esa actitud religiosa de la que hablaba antes, de creerle a Freud, o porque Freud lo dice es así, hacernos la pregunta, ¿no? De, ¿habrá sido tan así? Digo, ¿es tan fácil que aparezcan todo esto? ¿A Freud se le daba así? ¿Realmente había encontrado todas estas cuestiones que claramente sabemos que no son fáciles que alguien cuente, ¿no? Ya sea en una escena donde el padre quiere tener relaciones con uno, o distintas otras cuestiones que tienen que ver con lo más íntimo, lo más privado, lo más propio. Bueno, me genera un poco de desconfianza que en un solo encuentro hayan aparecido tantas cosas tan privadas, tan íntimas. Tal vez no eran cosas tan privadas en ese sentido, no eran tan el núcleo de todo lo que le estaba pasando a Catalina, sino que Freud forzó un poquito las cosas para que se acomodaran a su teoría. Es una duda que se me ocurre, es algo que me llama mucho la atención, esta facilidad, esta simpleza para que aparezca todo, y simplemente lo quería presentar y compartir para justamente no quedarnos tal vez en una posición de obediencia y de creencia en la palabra de Freud. Hasta luego.